¿Miedo? ¿Yo? Pero qué disparate. Usualmente el miedo es asociado a algo que es desconocido o algo instintivo. Sin embargo, ¿cómo le llamas a algo que conoces muy bien y tu cuerpo te pide a gritos que corras, que por nada del mundo dejes que eso te alcance? Yo lo llamo supervivencia. Mis días son grises y llenos de historias fascinantes, aunque Jacobo se las adjudica a mis constantes delirios. Mis desayunos eran aburridos, alimentos monótonos e insípidos, eso sin agregarle las amargas píldoras para que, según Jacobo, mi mente estuviera... ¿Cómo se dice? ¿Cuerda? Eso no pasará. Más bien, para que mi mente estuviera calmada. Tenía un amigo, y no era un imaginario. Se llamaba Tony. Era un hombre sumamente callado, aunque bueno, eso se debía a que él mismo se había cortado la lengua con un cuchillo y un tenedor. ¿Qué puedo decir? Tony era alguien peculiar. A veces, cuando Jacobo y sus malvados secuaces no estaban espiándonos, él me hablaba. Lo sé, suena a locura, pero es que Tony era alguien muy especial. Él había sido un elegido y poseía otra voz, una que provenía de su alma. A veces me contaba lo infeliz que era, pero siempre me recordaba que nunca y por ninguno de los motivos debía dejar que aquello me alcanzara, pues él era el testimonio vivo de lo que ellos eran capaces de hacer. La noche llegó. Desgraciadamente llegó acompañada con algo muy desafortunado y desagradable, una enorme y torrencial tormenta. Tony les tenía pavor, pues su miedo más profundo era que las fuertes lluvias hicieran que se fuera la luz y así quedar en completa oscuridad. Pues las tinieblas eran la morada de aquello, de lo cual Tony una vez logró escapar, pero estaba consciente de que muy probablemente no podría volver a escapar de ellos. ¿Ellos? Fue lo que le pregunté a Tony la primera vez que lo conocí. Sin dudas es lo que más llamaba la atención, pues siendo honestos, era el prisionero más problemático para Jacobo. Era bastante violento y... ¿Jacobo? Sí, Jacobo era un hombre muy alto, muy grande y su apariencia era muy intimidante. Sin embargo, era alguien muy especial. Su trato para conmigo había sido muy cálido el día que llegué, o bueno, el día que mi padre decidió abandonarme aquí. Asumí que era mejor considerar que estaba solo contra el mundo. Sí, papá había venido muchas veces a verme, pero siempre me escondía, pues no quería verlo. Él y los demás me dejaban cartas, ropa y regalos, los cuales quemaba y hacía que, ya hechos cenizas, se los devolvieran. Daniel, despierta, ellos están aquí. Desperté y me encontré con que la luz se había ido y que Tony, entre las luces de 5 lámparas y muchas velas encendidas, estaba hecho nudos y con lo que parecía la expresión de horror más horrible que había visto. Jacobo había dejado que Tony tuviera todos estos artilugios, pues si no, bueno, según sé, hubo una vez cuando él recién llegó, pasó lo mismo y Tony casi murió.
pero su compañero de cuarto de aquel entonces desapareció sin dejar ningún rastro. De hecho, Jacobo también me había dejado guardar unas 2 lámparas, las cuales encendí de inmediato. Jacobo llegó a la habitación para asegurarse de que todo marchara por buen rumbo, pero Tony sudaba y más que nervioso se veía profundamente aterrado. De presto, una fuerte corriente de viento astilló y quebró una de las ventanas, haciendo que todas las velas de Tony se apagaran de golpe, dejándolo tan solo con las luces de sus lámparas y las mías. Sin embargo, Jacobo se fue corriendo para ver a otros de sus reclusos, el cual gritaba estrepitosamente, gritos que se escuchaban por todos lados, pues no solo él, sino varios empezaban a gritar, pero uno de ellos, entre uno de esos largos y desgarradores gritos, dijo: «Hay algo entre las sombras». Eso puso muy mal a Tony, el cual se estremeció y tembló del pavor. La lluvia terminó y todo quedó en silencio, uno profundo y denso. «Están aquí», dijo Tony. Jacobo regresó para vernos, pero en ese instante, una a una, las lámparas se fueron apagando hasta que Tony quedó en oscuridad. Jacobo se iba acercando a mí para, seguramente, pasar una de mis lámparas a las manos de Tony, pero los vi. Eran asquerosos, seres torcidos de piel rasgada y pegada a los huesos. Tenían sonrisas inmensas, las cuales se alargaban de forma imposible. Y al parecer el motivo de su júbilo era que al fin tenían entre sus fauces a Tony, el cual gritó. Y entonces Jacobo cayó al suelo al ver aquello. Un enjambre devoraba con furia y con un deseo grotesco al pobre Tony. Jacobo se veía pálido y a pesar de su gran físico parecía un gato indefenso. Yo veía con fascinación aquella escena. No me alegraba ni tampoco me complacía. Pero la verdad es que yo sí conocía a Tony y sabía sus secretos. Y esto no era más que la consecuencia de su curiosidad. Pues eso me había susurrado las sombras, las cuales hoy podía ver con claridad. Jacobo se incorporó y trató de sacarme de ahí, pero lo frené y le hice una señal de silencio, pues ellos aún disfrutaban de su tan merecida comida. Cuando las sombras se habían calmado, yo tomé a Jacobo y lo saqué de ahí. Se veía pálido y se había orinado encima. Me causó gracia, pero entendía que ver aquello no era para cualquiera. Tony fue enterrado, por así decirlo, pues de él solo quedaron trapos de lo que esa noche vestía. Pobre Tony. Nació bendito para un propósito, con la voz del alma, pero maldito al ser alimento para ellos, para las sombras. Y dichas sombras seguían hambrientas. Cuando le expliqué eso a Jacobo, casi se desplomó, pero lo calmé, pues las sombras eran muy selectivas con qué comer. Y aquí ya no había nada para ellas. Eso lo terminó de calmar, por alguna razón. Por mi parte, le pedí un favor, y era que me dejara ir. Ante la situación, Jacobo accedió. Simplemente diría que logré escapar.
Sin embargo, hubo algo que le causó curiosidad, y era el por qué en aquella ocasión las sombras devoraron al compañero de Tony. La lengua de Tony estaba bendita, y eso era lo que las sombras querían devorar, pues con su voz era capaz de dominarlas y amedrentarlas, pero abusó de su don, y cuando éstas se cansaron, él la cortó y la dejó en la almohada de la que alguna vez fue su compañero. Las sombras estaban furiosas por el cruel engaño, así que la venganza de las sombras fue inmisericordia. Jacobo se veía confundido, como supondré que algunos de ustedes están, y no los culpo. Vivo en otro mundo, uno muy distinto al suyo, uno que no es comprensible para todos. Sin embargo, yo también debía irme. Mi propósito era claro y no lo lograría en esta prisión, o como Jacobo insistía en llamarla, hospital. Jacobo vio una parte de mi mundo y, aunque algo nefasto y cruel, vio una parte pequeña de lo que en realidad se esconde entre las sombras.